Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, Lick, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Me alegra que esté todo bien. Vic, una pregunta. Dígame, ¿Cuántas veces vamos a recibir laboratorio? eh, hay planificados 6 laboratorios. 6 laboratorios. Siempre 2 horas, Lic. Sí, 2 horas o lo que nos lleve. Puede ser hora y media, 1 hora a veces, dependiendo del laboratorio. Pero máximo 2 horas. Máximo. Ok, Lic. No, lo decía porque muchos compañeros tienen clases de 5 a 6. Sí, me imagino. Y es que el problema fue que como no matricularon el laboratorio, entonces siempre va a haber problemas siempre van a haber problemas de horario porque si lo hubieran matriculado no hubiesen tenido ninguna clase en ese horario, pero como no lo matricularon pues me tocó hacer la encuesta y ese fue el horario que ganó. Y pues para este laboratorio puede ser que hagamos otras encuestas para los siguientes laboratorios para ver qué hora conviene más. Bueno, como les dije por el chat, ¿verdad? Las, las asistencias en los laboratorios sí los voy a tomar en cuenta, debido a que para realizar el informe de laboratorio es requisito haber estado en la práctica de laboratorio. Si no estuvieron presentes, pues me deben de presentar algún documento donde diga que de verdad no podían por un motivo mayor, ya sea porque tenían alguna prueba, algún examen, alguna clase o el trabajo, ¿verdad? Pero sí va a ser obligatorio que estén en las prácticas de laboratorio. En esta primer práctica de laboratorio vamos a hablar primero sobre pautas para la elaboración de informes de laboratorio. Entonces, en este documento, que ya lo tengo en el campo virtual, ya están subidos todos los documentos que vamos a presentar el día de hoy. En este documento ustedes se van a pegar para elaborar los informes de laboratorio. Si ustedes se apegan a este documento, van a obtener buenas calificaciones en laboratorio. Si no se apegan a este documento, pues pueda que no, debido a que yo me voy a basar en este documento para revisar los informes de laboratorio. ¿Y en qué me voy a basar? Por ejemplo, aquí en el apartado 3 dice estructura del informe de laboratorio, donde pues acá me dice qué debe de llevar la portada o la carátula del laboratorio, y acá me dice cuál debe ser el cuerpo del laboratorio. Algunos de estos apartados pueden, pueden estar o no estar dependiendo del tipo de laboratorio que vamos a llevar. Por ejemplo, puede ser que algunos laboratorios no hayan procesamientos de datos experimentales o análisis y discusión. Y más que todo debido a que los laboratorios ahora son virtuales. Cuando se hacían presenciales, casi la mayoría del tiempo debían de llevar todos estos apartados del informe de laboratorio. Ahora, si en algún momento eh, no lleva el informe de laboratorio, no lleva algún apartado de esto, yo se los voy a mencionar. Pero generalmente un informe debe llevar un resumen, una introducción. Ya vamos a hablar detenidamente de cada uno de estos, ¿verdad? Debe llevar un resumen, una introducción, objetivos, marco teórico,
materiales y equipo. Por ejemplo, este apartado, como vamos a hacer laboratorios virtuales, pueda que en algunas situaciones no lo lleve porque no vamos a utilizar equipo. Procedimiento experimental, tabla u hoja de datos, procesamiento de datos experimentales, análisis y discusión de los resultados, conclusiones y bibliografía. Entonces, primero, ¿verdad? El contenido del informe. Información general de la carátula. Pues que la información general lo que debe llevar es lo que dice aquí, ¿verdad? Por acá lo decía. Aquí el nombre de la institución, nombre y código de la asignatura, número y nombre de la práctica de laboratorio, nombre de los autores, si es en grupo o es individual, nombre del catedrático y fecha de presentación. Ahora, los informes van a ser en grupo. Los grupos, si todavía no están todavía bien formados, todavía hay tiempo. Cuando ustedes tengan ya un grupo de 5 personas, ustedes lo que deben hacer es mandarme un correo con los nombres de las personas y los integrantes de las personas, los integrantes del grupo, perdón, y la clase, la clase. Eso se lo voy a decir por un mensaje a Microsoft Teams también. Entonces, cada parte de esto va a tener un porcentaje en el valor total del informe de laboratorio. Y esto va a depender, por ejemplo, lo que tiene mayor puntaje en el laboratorio es el procesamiento de datos experimentales, porque es ahí donde se hacen los cálculos y también es ahí donde pues, se llega a algún resultado, ¿verdad? Entonces, para empezar, tenemos un resumen. ¿Qué va a llevar el resumen? Pues acá lo va a especificar. Ustedes, yo no les voy a leer todo esto ahorita porque me llevaría demasiado tiempo ir leyéndoles exactamente qué es lo que va a llevar, pero cuando ustedes realicen un informe de laboratorio, deben tener este documento a mano y ver qué es lo que dice que lleva cada sección, porque yo voy a ir evaluando que lo que va en resumen vaya en resumen, que lo que va en introducción que vaya en introducción, que no vaya en otra parte del informe y que sea certero, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice, el resumen es un informe en miniatura. Está construido por un párrafo corto de unas 3 a 5 oraciones descriptivas del cuerpo del informe. Tiene la misión de informar sintéticamente al lector sobre los aspectos más importantes del informe y de motivarlo para que lea su contenido. En el resumen se debe establecer la naturaleza del experimento, resumir los resultados y los medios por los cuales fueron obtenidos y resumir las conclusiones, ¿verdad? Por eso es el resumen, porque es el informe en miniatura. Ustedes deben de tener en el resumen cuál es la naturaleza del experimento en general o cuál es el problema que a ustedes les ha llevado a llegar al experimento, resumir los resultados a los que llegaron y los medios por los cuales obtuvieron esos resultados y resumir cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron, ¿verdad? Entonces, eso sería con respecto al resumen. Lo siguiente es introducción. ¿Qué debe ir la introducción? Se expone en forma breve y clara el problema que ha dado origen al experimento. Entonces, acá van a exponer cuál es lo que quieren resolver con esa práctica de laboratorio o cuál es el problema que van a resolver en esa práctica de laboratorio. Eso es en general la introducción.
¿Qué más debe llevar la introducción? Por acá dice, se espera que el estudiante exponga en forma precisa la idea fundamental seguida para resolver el problema que previamente se ha planteado. Entonces, ustedes van a ir leyendo cada sección de este documento y van a ir cubriendo pues los detalles que describe en cada una de las secciones. Aquí dice objetivos declarados por el estudiante. ¿Cuáles son los objetivos de la práctica de laboratorio, verdad? ¿Cuál es el objetivo general? Lo pueden escribir como objetivo general y objetivos específicos. Que los objetivos específicos son los, se podría decir, las actividades o pasos que se llevan a cabo para poder lograr el objetivo general. Eso serían los objetivos específicos. Con respecto al marco teórico, acá les dice que debe conllevar el marco teórico. Por ejemplo, el marco teórico, como lo dice el título, es un modelo teórico que habrá de utilizar para resolver el problema planteado, ¿verdad? Esto es, en esta parte se debe llevar tanto la teoría detrás de las ecuaciones que vamos a utilizar o algunas deducciones que nosotros tengamos que hacer de las ecuaciones para llegar a las ecuaciones finales que nos van a servir para nosotros poder resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces acá se deben de poner tanto teoría como las ecuaciones que están describiendo esa teoría. En general, eso van a escribir en el marco teórico, ¿verdad? Para más detalles, pues pueden leer con detenimiento cada sección. Los equipos y materiales, pues es el equipo que se utiliza en el laboratorio y los materiales. Pero en este caso, como van a ser virtuales todos los laboratorios, creo que en esta sección, creo que no va a ser muy tomada en cuenta. El procedimiento, la siguiente sección, el procedimiento. Esta sección sirve para que el alumno haga una descripción breve y clara de las acciones ejecutadas durante el experimento. Entonces, en el procedimiento ustedes van a escribir paso a paso cuáles fueron las actividades que iban realizando para poder lograr realizar el experimento. Si tuvieron que, no sé, por ejemplo, para realizar dicho experimento, nosotros colocamos una báscula en cero, después colocamos los objetos encima de la báscula. Entonces, todos los pasos que nosotros hacemos en el laboratorio, ya sea presencial o virtual en este caso, ¿verdad? Entonces van a ir descritos acá. Ustedes deben de ver este procedimiento, se escribe de manera que cualquier persona que tome este informe de laboratorio pueda replicar el experimento. Entonces que lo pueda hacer con leer este informe de laboratorio. Entonces en esta parte debe ir eso. Aquí tabla hojas de datos, pues acá es donde van cuáles son las variables que nosotros estamos midiendo en el experimento, cuáles son las variables eh, que vamos a medir y cuáles son los resultados que obtuvimos. Entonces, aquí en esta tabla, hojas de datos, en algunos laboratorios va a ir, en otros laboratorios no va a ir. Todo va a depender de que si tomamos datos o no tomamos datos en los laboratorios. Procesamiento de datos experimentales. Aquí se presentan los cálculos efectuados para determinar las cantidades derivadas a partir de los datos crudos. Acá en el procesamiento de datos experimentales, esta es una sección muy importante del informe de laboratorio, porque acá ustedes van a desarrollar todos los cálculos necesarios para llegar al resultado final que nosotros queremos ver. Entonces acá es donde deben hacer pues todos los cálculos
eh, pueden, no sé, tal vez utilizar una gráfica, colocar una gráfica si es necesario o si no es necesario. Ustedes lo van a saber. Entonces, si quieren más detalles, pueden leer con detenimiento esta sección. En esta sección también otra cosa importante de este procesamiento de datos experimentales es que ustedes deben de colocar, ya vamos a ver lo que son valores centrales, el valor central del resultado, tanto como las incertidumbres de nuestros resultados. Ya vamos a ver qué quiere decir eso. Entonces, aquí es donde se van a presentar. Esta sección también es muy importante, que es la discusión y análisis de los resultados experimentales. Acá, en esta sección, ustedes se van a preguntar qué es lo que me quiere decir a mí estos resultados. ¿Cuál es el significado de estos resultados? ¿Qué resultados se esperaban? ¿Qué resultados se obtuvieron? ¿Existen discrepancias entre lo que yo esperaba y lo que se obtuvo? ¿Cómo puedo explicar esas discrepancias? ¿Tiene algún resultado, algún interés técnico o teórico? Muchas preguntas. Acá es donde nosotros podemos discutir, ¿verdad? Es una discusión de nuestro resultado, de por qué nos dio así ese resultado o por qué este resultado no nos dio tan exacto como nosotros esperábamos, o cualquier tipo de discusión que ustedes quieran decir acerca del experimento. También acá eh, ustedes pueden decir cuáles son las ventajas o limitaciones que tienen en el diseño experimental, cómo podrían evitarse en futuros experimentos y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí van a hablar sobre la discusión final del experimento. Y después de la discusión, pues vienen las conclusiones. Las conclusiones deben estar relacionadas con los objetivos del informe. Cada conclusión debe estar relacionada ya sea o con el objetivo general o con algunos objetivos específicos, ¿verdad? Las conclusiones están ligadas con los objetivos. Las conclusiones son como las respuestas que yo obtuve a los objetivos que yo me planteé. Entonces, en base a las respuestas que yo obtuve, por ejemplo, entonces, ¿qué concluyo? ¿Qué puedo concluir de este experimento? Se logró con, se logró con bastante eficacia el experimento, no se logró, logré medir lo que yo necesitaba o si tuve limitaciones, entonces acá podemos decir ese tipo de cosas. Entonces, para más detalles, ¿verdad? Igual siempre, pues aquí tienen a la mano este, este documento. También muy importante, las referencias. En las referencias ustedes van a colocar la literatura que fue consultada para realizar dicho experimento. Por ejemplo, si en el marco teórico hablaron de X o Y teoría, entonces ustedes pueden colocar de dónde sacaron esa información. Algo muy importante es que las referencias deben ir en formato APA. No vamos a solamente, si encontramos algo en Wikipedia o en cualquier página de internet, no únicamente tenemos que pegar el link ahí en las referencias. Eso no está bien. Tenemos que utilizar formato APA en las referencias. Para los que no conocen el formato APA, yo les voy a subir un documento sobre el formato APA para que lo puedan ver. Igual pueden investigar en internet cómo deben ser las referencias en formato APA. Y bueno, eso sería con respecto a este documento, ¿verdad? Que este documento les va a servir de mucha ayuda
a la hora en que ustedes van a realizar los informes de laboratorio, ¿verdad? Si se apegan a este documento a la hora de realizar los informes, pues les aseguro que van a tener buenas calificaciones en los informes. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? Yo tengo una Digan. sobre lo que dijo de las referencias. ¿Solo eso va en normas APA o también lo que vienen siendo cada sección del informe, por así decirlo, el mismo interlineado, sangría y todo eso? Eh, con respecto a eso, no no lo voy a pedir todo el informe en formato APA, solo las Solo referencias. referencias. Sí, solo las Muy referencias. bien. Bueno. Las secciones que tiene el informe no es necesario que vaya en formato APA. Lo que sí le voy a pedir es que sean ordenados, ¿verdad? Que vaya bien estructurado cada sección del informe. Eso sí se los voy a pedir. Y que tenga, por ejemplo, si lo van a escribir a mano, que tengan, que sea legible la letra con lo que lo van a escribir, eh, un buen tamaño, ¿verdad? Si lo van a escribir en computadora, pues utilizar una fuente de letra, por ejemplo, Arial, pueden utilizar el tamaño 11, que es el tamaño normal, como por ejemplo el que tiene este documento. Entonces lo que voy a pedir es que sean ordenados nada más, que cada sección eh, vaya bien limitada para que pueda ser bastante legible el informe. Bueno, dicho esto, voy a pasar a otro documento que es acerca de la introducción a teoría de errores. En, en esta parte vamos a hablar sobre lo que es la introducción a errores, por ejemplo, los conceptos básicos de medición, incertidumbre o error, modelo general para escribir una medida, tratamiento de datos experimentales, análisis e interpretación de resultados. Entonces, el objetivo es, ¿verdad?, conocer los conceptos básicos de la teoría de errores, aprender a tratar diferentes datos experimentales, analizar e interpretar resultados experimentales conociendo algunos principios básicos, ¿verdad? Entonces, acá vamos a hablar sobre mediciones, incertidumbres y errores. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa e implica el acto de medir? Por ejemplo, ¿qué nosotros estamos haciendo cuando hacemos una medición? Siempre que está midiendo algo que se puede llamar variable, que en el fondo se hace es comparar la magnitud de la variable que se quiere medir con un patrón aceptado como unidad de medición, ¿verdad? Cuando nosotros estamos midiendo, por ejemplo, la longitud de una mesa y decimos que mide 2 metros, por ejemplo, lo que nosotros estamos diciendo es que mide 2 veces más que, que el patrón aceptado como unidad de medición, que es el metro, ¿verdad? Si nosotros decimos que si algo mide 10 metros, quiere decir que mide 10 veces más que un metro. Entonces eso es lo que estamos haciendo cuando nosotros medimos algo. Para medir se necesita un patrón de medición bien definido y estándar. El que nosotros vamos a utilizar es el Sistema Internacional de Unidades, que es el sistema que nosotros utilizamos tanto en la teoría y también lo vamos a utilizar en la práctica, en los laboratorios. ¿Qué significa e implica el acto de medir? Lo que hacemos cuando medimos, como les decía, era comparar y leer una escala. Y es el resultado de una operación humana
de observación, ¿verdad? Cuando nosotros medimos algo, como les había dicho, lo que estamos comparando es una medición. Si nosotros tenemos una medición eh, que mide 10 centímetros, quiere decir que mide 10 veces más que un centímetro, obviamente, ¿verdad? Y pues es el resultado de una operación humana de observación, porque nosotros somos los que llevamos a cabo las mediciones. En este caso puede ser humana o también puede ser hecha por un robot también ahora en la actualidad. Podría ser. Ahora, ¿qué tipo de mediciones nosotros tenemos? Tenemos mediciones directas y también tenemos mediciones indirectas. Vamos a hablar de estos dos tipos de mediciones a continuación. ¿Qué es un tipo de medición directa? Son las mediciones cuyos resultados se conoce directamente por el instrumento de medición. Por ejemplo, si yo tomo una regla y mido el ancho de esta página, lo que estoy haciendo es tomando una medición directa, porque yo con el instrumento estoy midiendo directamente la longitud o el ancho que tiene esta página, y a eso le conocemos medición como medición directa. Ahora, ¿qué es una medición indirecta? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos mediciones indirectas, es cuando nosotros ocupamos alguna relación matemática, alguna ecuación para determinar algún parámetro. Por ejemplo, si yo quiero medir el volumen de este cubo, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Suponiendo que este cubo tiene todos los lados de la misma longitud, no es necesario que yo mida los tres lados del cubo para sacar el volumen, ¿verdad? Sino que lo único que tengo que hacer es medir un lado del cubo, por ejemplo, y yo sé que el volumen de un cubo yo lo puedo calcular como la longitud al cubo. Entonces, yo solo hice una medición de la longitud, pero yo ocupé esta ecuación que me dice que el volumen de un cubo es la longitud de un lado al cubo. Entonces, cuando yo utilizo una relación matemática o una ecuación para determinar algún parámetro, entonces estoy haciendo uso de una medición indirecta. Bueno, ¿son absolutas las mediciones? Pues no son absolutas las mediciones, ¿verdad? Porque nosotros, las mediciones depende tanto de un instrumento de medición como de nosotros los humanos que realizamos las mediciones, ¿verdad? Entonces, una medición no es algo totalmente exacto, sino que tiene un grado de incertidumbre. Cuando nosotros medimos algo, no decimos mide exactamente esta cantidad, porque tendríamos que tener un instrumento exageradamente preciso para decir mide exactamente esto, sino que nosotros decimos mide tanto, pero puede ser un poco menos o un poco más. Entonces no es algo absoluto una medición. Ahora, ¿qué significa entonces una incertidumbre o error? ¿Qué es lo que significa? La incertidumbre son los límites dentro de los cuales se encuentra una medida y el valor verdadero de la magnitud que se desea medir. Por ejemplo, bueno, yo otra vez quiero medir la longitud de este cuadro que tengo por acá. Entonces, yo tengo una regla normal acá. Si se fijan, la, donde termina el lado de ese cuadro no es ni exactamente en una línea ni en la otra. Entonces, yo no sé exactamente si esto mida, por ejemplo, 10.4 centímetros o 10.5 centímetros. Entonces, yo no sé exactamente cuál es esta medición, debido a que
la incertidumbre de la regla a mí no me lo permite. Ya vamos a ver un poco más acerca de incertidumbre. Entonces, existen varios motivos para pensar que las mediciones contienen un grado de incertidumbre. Puede ser el objeto o magnitud por medir. Puede ser que nosotros medimos algo, pero cada vez que nosotros medimos algo, lo midamos de manera diferente. Entonces, cada dato que nosotros tomamos no es exactamente el mismo que tomamos anteriormente. También puede ser instrumentos de medida. Puede ser que el instrumento con el que yo estoy tomando la medición no tenga la calibración correcta. Entonces, esto me va a llevar a tener una incertidumbre cuando yo hago una medición. También el observador influye mucho, ¿verdad? Porque la medición en muchos casos va a ocupar de nuestra vista para decir cuánto mide o cuánto pesa o cuánto mide tal objeto. Entonces va a depender del observador. Entonces no es lo mismo que yo hago una medición y la misma medición la puede ver otra persona y decir que mide otro dato. Entonces va a depender también tanto del observador. Por acá tengo algunas clasificaciones de la incertidumbre. Incertidumbre aleatoria, pues este tipo de incertidumbre es, por ejemplo, cuando nosotros tomamos datos, pero esos datos nos arrojan alguna incertidumbre debido a algún evento aleatorio. Por ejemplo, no sé, hubo algún terremoto durante unos días y la medición que tomé hace unos días no es la misma que tomé eh, el día de hoy. Puede ser también factores de clima, por ejemplo. Si yo, si yo mido el grosor de un material cuando en un día caluroso no me va a medir lo mismo en un día frío. Entonces hay varios factores que pueden caber aquí en incertidumbre aleatoria. También tenemos incertidumbre sistemática. Puede ser incertidumbre por error instrumental, error personal o error por la elección del método. Ya vamos a ver qué significan esto, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre en una medida depende de lo que se mide, con qué se mide y quién lo mide. Por ejemplo, error instrumental, quién lo está, con qué lo estoy midiendo, quién lo, quién lo está midiendo. Y aquí la elección del método, esto es, podríamos decir que es por ejemplo, las ecuaciones que nosotros utilizamos para llegar a nuestro resultado final, porque puede ser que por varios métodos nosotros podemos llegar a nuestro resultado final, pero entre método y método siempre va a haber una pequeña diferencia entre los resultados finales. Continuando, por acá tengo la definición de exactitud y precisión. Ahora, precisión y exactitud suenan bastante similares, pero no son lo mismo. Por ejemplo, una medida tiene mucha precisión cuando su intervalo de incertidumbre es pequeño y que tiene poca precisión cuando su intervalo de incertidumbre es grande. Y exactitud, que podría decir, indica la cercanía entre el valor medido y el valor verdadero de la magnitud. Por ejemplo, si yo tengo un reloj y mi reloj mide, por ejemplo, hasta décimas de segundo, entonces ese reloj yo podría decir que es muy preciso. Pero, ¿qué pasa si alguien me pregunta la hora y yo digo la hora que no es?
porque mi reloj se atrasó por alguna razón o le está fallando la batería. Entonces, mi reloj es bastante preciso, pero a la hora que yo voy a dar la hora, valga la redundancia, no va a ser exacto. Entonces, porque el valor que yo doy no se va a acercar al valor verdadero de la hora. Entonces, ese reloj es muy preciso, pero no va a ser exacto. Entonces, eh, acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo acá alta precisión y baja exactitud. Supongamos que el centro aquí es la mejor exactitud que nosotros podemos tener. Entonces, supongamos que estamos tirando flechas acá y digamos que alguien dio en estos puntos con la flecha. Entonces, alguien que dio acá con la flecha tiene alta precisión debido a que todos los puntos están bastante juntos acá, pero tiene una baja exactitud porque todos los puntos están bastante alejados del centro, que es lo que se quería. Ahora, el siguiente ejemplo, acá yo tengo una alta precisión y una alta exactitud, debido a que los puntos todos los tengo bastante cerca y los puntos están pues en el centro de, de este círculo, ¿verdad? El círculo central. Por ejemplo, en el otro yo tengo una baja precisión y una alta exactitud. Si se fijan acá, los puntos están más separados que estos puntos. Entonces, esa separación en los puntos a mí lo que me da es una baja precisión, pero una alta exactitud debido a que están bastante cerca al círculo central. Por ejemplo, el otro, yo tengo por acá una baja precisión porque los puntos están separados unos de los otros, más que en en este ejemplo. Y tengo una baja exactitud debido a que los puntos están alejados de mi centro. Entonces, estos serían cuatro ejemplos para relacionar lo que es precisión y lo que sería exactitud. Ahora voy a hablar de lo que es la sensibilidad de un instrumento. La sensibilidad de un instrumento es el valor más pequeño que se puede medir con un determinado instrumento. La sensibilidad de un instrumento está indicada por el valor de medición más pequeño de la escala del instrumento. Por ejemplo, yo tengo dos reglas acá. Se fijan, una tiene por acá 1 centímetro, 2, 3, 4, llegar hasta 20 centímetros y entre cada centímetro No puede ver la página porque la he algo ahí. Yo mismo llevo el trabajo. bueno, acá entre 0 y 1 yo veo aquí, ¿verdad? Que hay 10 líneas. Cada línea de estas a mí me representa 1 milímetro. Entonces, la sensibilidad que tiene esta regla es de 1 milímetro o 0.1 centímetro. Si yo lo convierto a centímetros, ¿verdad? Entonces, la, la medición más pequeña que yo puedo tomar en esta regla sería de 0.1 centímetro. Por ejemplo, una medición que yo puedo tomar con esta regla puede ser 1.1 centímetro. Permítanme un segundo. Entonces, si yo mido en algún lado con esta regla, yo puedo obtener 2.3 centímetros, 4.6 centímetros. Yo podría obtener eso, pero no podría obtener, por ejemplo, una medición como 3.5
54 centímetros. Yo no la podría obtener debido a que la precisión que tiene esta regla a mí no me deja obtener esa medición. Solo puedo tener, en este caso, dos cifras significativas, porque es la medición mínima con la que puedo contar. Ahora, cifras significativas. Las cifras significativas, también conocidas como dígitos significativos, son las cifras que contienen la información que resulta de una medición, y estas dependen directamente del instrumento de medición usado. Los principios básicos que debemos de tener en cuenta son no falsear la información y no perder información, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos las cifras significativas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo determinar el número de cifras significativas? Entonces, en general, para saber el número de cifras significativas se deben seguir las siguientes reglas. Todos los dígitos diferentes de 0 son significativos. Ejemplo, 1.45. ¿Cuántas cifras significativas tiene 1.45? Tres. Tres cifras significativas, ¿verdad? 3. Y 2.286 Cuatro. tiene cuatro cifras significativas, ¿verdad? Continuando, vamos dice, los ceros situados entre cifras significativas son significativos. Por ejemplo, si yo tengo una medición que es 10.01, los ceros que están entre dígitos que son significativos, sí cuentan. Entonces, acá, ¿cuántas cifras significativas tengo acá y acá? 4. Tengo 4 4. y tengo 5. 5. Los ceros cuentan, ¿verdad? Si yo tengo un cero entre cifras significativas, entonces a mí me va a contar esos ceros. Ahora, los ceros a la izquierda del primer dígito diferente de cero no son significativos. Los ceros a la izquierda no son significativos. Por ejemplo, acá, ¿cuántas cifras significativas tengo en este ejemplo? 3. Tengo tres cifras significativas. Exacto, tres cifras significativas que son 140. ¿Cómo podría escribir este valor de 0.0140 en notación científica? Entonces lo que yo tengo que hacer es correr el punto, ¿verdad? Por ejemplo, si lo corro dos espacios hacia la derecha, yo tendría entonces que yo lo puedo escribir como 1.40 por 10 a la menos 2. A la menos 2 significa las cifras que yo corrí el punto. Si yo lo corro hacia la derecha, voy a tener un signo negativo acá. Si lo corro hacia la izquierda, voy a tener acá un signo positivo. Continuando, los ceros situados a la derecha son cifras significativas cuando se escribe el signo decimal. Por ejemplo, acá yo tengo 1.310 y acá tengo 1.00. En general, no es lo mismo que yo diga 1 a que diga 1.00. Esto no es lo mismo, porque lo que yo estoy denotando con estos ceros acá es la precisión con la que yo medí algún objeto.
Entonces, no es lo mismo que yo diga que un objeto mide 1.00 metros, a que yo solo diga que mide 1 metro. Si yo digo que algo mide 1 metro, quiere decir que yo lo medí con algo que solo medía de metro en metro. Pero si yo lo mido y digo que mide 1.00, quiere decir que medí con 1 metro, que es eh, más preciso, ¿verdad? Entonces, acá yo tendría 4 cifras significativas y acá tendría 3 cifras significativas, ¿verdad? Porque los ceros a la derecha cuentan. Continuando, si un número no tiene signo decimal, perdón, si un número no tiene signo decimal y termina con 1 o más ceros, dichos ceros pueden o no ser significativos. Para ello se recurre a la notación científica. Por ejemplo, vamos a ver si... Por ejemplo, acá, eh, estos dos valores que yo tengo por acá. Yo tengo por acá 230 y tengo por acá 24.00. Si se fijan, acá yo tengo 4 cifras significativas y acá yo tengo 3 cifras significativas. Si yo quiero, por ejemplo, denotar en notación científica algunos de estos números, por ejemplo, yo podría decir este número que está acá en notación científica como 2.30 por 10 a la 2. 2.30 por 10 a la 2. Tengo 3 cifras significativas. Y acá yo tengo 24.00. Acá yo tengo 4 cifras significativas. Entonces, yo este valor tendría que escribirlo como 4.00 por 10 a la, en este caso a la 0. Y 10 a la 0 pues es 1. Porque acá yo tengo que denotar el número de cifras significativas que tengo. Porque si yo, por ejemplo, yo escribo ese número como 24 por 10 a la 2, entonces yo diría que este número únicamente tiene 2 cifras significativas y eso pues estaría en lo correcto. Ya le quito precisión a la medición, ¿verdad? Porque este punto 00 lo que me dice a mí es que esta medición la hice con bastante precisión. Más que si yo solo pongo 24 acá, entonces yo le estoy quitando la precisión inicial que tenía la medición. Continuando, los números escritos en notación científica tienen tantas cifras como dígitos existan en la cantidad asociada al coeficiente de la potencia de 10 en la expresión. Por ejemplo, es lo mismo que les estaba comentando anteriormente, ¿verdad? Yo tengo 0.6252. Este número tiene 4 cifras significativas. Entonces, si yo quiero expresar este número en notación científica, yo tengo que dejar expresadas las cifras significativas siempre acá, independientemente de donde yo le ponga el punto. Yo también lo podría escribir como 6252 por 10 a la menos 3, por ejemplo. Pero no dejando de lado el número de cifras significativas que tiene el número que tengo por acá, ¿verdad? Que son 4 cifras significativas.
Ahora, ¿cómo nosotros podemos escribir el resultado de una medición? Vamos a ver que cuando nosotros hagamos mediciones y nosotros queramos expresar esas mediciones, nosotros debemos expresarlo de la siguiente manera. Yo tengo que tener un valor medio o valor central, que es el más representativo del conjunto de valores que se establece en la medición, y yo tengo la incertidumbre absoluta, que es la cantidad que contiene el error en la medida asociado pues a diversas causas, ¿verdad? Entonces, cuando yo mida y yo dé informe de una medición, entonces yo tengo que decir, yo medí algo X, no sé, cualquier medición. Entonces yo mi resultado tengo que expresarlo como un valor central de la medición más una incertidumbre, que va a ser el valor central más menos la incertidumbre. Quiere decir que esto puede eh, valer el valor central. Por ejemplo, si yo mido algo, ¿verdad? Yo digo que X barra es 14 centímetros, no sé, la medición de, no, permitan, voy a decir que X barra es igual a 14.2 centímetros, por ejemplo. Ahora, este es mi valor central. Yo mido con una regla, yo digo, esto mide 14.2 centímetros. Ahora, ¿con qué incertidumbre medí esa longitud? Voy a decir que yo la medí con una incertidumbre de 0.1 centímetros. Entonces, mi resultado final, en este caso, delta X sería la incertidumbre de mi instrumento, de la regla, por ejemplo. Esa es la incertidumbre, es la medida más pequeña que yo puedo tener en la regla, que en este caso es 1 milímetro, 0.1 centímetro. Entonces mi X yo lo representaría como 14.2 centímetros más menos 0.1 centímetros. Entonces de esa forma yo representaría mi resultado final. Como les decía, ¿verdad? Aquí tengo el conjunto de valores que forman parte de la medida. Yo tengo mi valor central acá y tengo una desviación tanto hacia la derecha y tanto hacia la izquierda, ¿verdad? Que estas van a ser mis incertidumbres y este va a ser mi valor central de la medición. Continuando, ¿verdad? Luego de recolectar datos, ¿qué voy a hacer con los datos? La parte fundamental de un experimento consiste en medir las constantes y variables involucradas, junto con una estimación de muestra de confianza de los valores medidos. Yo quiero saber qué tanta confianza yo puedo tener en los valores que yo obtuve en mi laboratorio. Quiero saber qué tanto yo puedo confiar en esas mediciones que yo hice. Entonces, para eso vamos a tener valor central y la incertidumbre absoluta, que la incertidumbre absoluta debe ser pequeña o muy pequeña en comparación con el valor central para que mi medición eh, sea correcta, porque si esta incertidumbre es muy grande, entonces yo no puedo confiar mucho en los resultados que yo obtuve. Entonces yo tengo tipos de mediciones que habíamos visto, ¿verdad? Que eran las mediciones directas o las indirectas. Yo puedo tener una sola medición o varias mediciones para la misma magnitud. En el caso de las mediciones indirectas, puedo tener las variables directas se suman o se restan o se multiplican o se dividen. Y el caso 3 tengo el caso de incertidumbre general, máxima incertidumbre posible. Vamos a hablar un poco sobre cada caso.
Entonces, el caso uno, ¿verdad? Medida directa, una sola medición. Entonces, cuando yo tengo una sola medición, voy a tener el valor central, que es el valor que yo obtuve en mi medición, y voy a tener la incertidumbre absoluta, que en este caso la incertidumbre absoluta va a ser la sensibilidad del instrumento utilizado. Continuando, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, le escuchamos. Ah, ok, excelente. Ahora, les comentaba que creo que se fue un poco el internet. Cuando yo tengo una sola medición, tengo el valor central, que fue el valor que yo medí, y tengo la incertidumbre absoluta, que en ese caso va a ser la sensibilidad del instrumento que yo utilicé. Ahora, ¿qué pasa en el caso que yo tengo n cantidades de mediciones para la misma magnitud? Entonces, ¿cómo yo voy a calcular mi valor central? Para calcular mi valor central, yo voy a utilizar esta ecuación. Que esta ecuación es una sumatoria de i igual a 1 hasta n, donde n es la cantidad de veces que yo medí un determinado objeto, y x sub i van a ser las mediciones que yo obtuve. Entonces, eh, por ejemplo, si yo hice 3 mediciones de algo, entonces yo voy a tener lo siguiente, que mi valor central va a ser la medición 1 más la medición 2 más la medición 3 entre 3. Eso me daría mi valor central. Con respecto a la incertidumbre absoluta, ahora, ¿cuál sería mi incertidumbre absoluta? En este caso, yo tengo que tomar en consideración dos cosas, tanto la sensibilidad del instrumento y un error estadístico. En este caso, mi delta x va a ser la raíz cuadrada de la sensibilidad del instrumento más un error estadístico, donde en este caso mi error estadístico va a ser el siguiente: la sumatoria de i igual a 1 hasta n del valor absoluto de x sub i menos x barra entre n. Entonces, ¿cómo voy a calcular esto yo? Pues, según lo que hice aquí arriba, este valor que tengo acá, x barra, me va a dar algún resultado, ¿verdad? X. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer entonces acá? Voy a hacer lo siguiente, voy a tener que x1, que sería x1 menos x barra, más x2 menos x barra, más x3 menos x barra, y esto dividido entre n, que es igual a 3. Entonces, de esta forma yo tendría mi error estadístico, ¿verdad? Que x barra va a ser algún número que yo obtuve acá, y x1 va a ser la primera medición, x2 la segunda medición, x3 la tercera medición, y de esta forma voy a tener mi error estadístico. Teniendo mi error estadístico y conociendo cuál es mi sensibilidad al instrumento, entonces yo voy a obtener delta x. Una vez que tengo x barra y delta x, yo ya tengo completo mi resultado, ¿verdad? Ya estoy, eh, ya estoy completo para yo poder escribir mi resultado como x barra más menos un delta x. Esto sería
mi resultado final. Por acá también tengo una medición indirecta, ¿verdad? Que es el segundo caso. Estamos hablando acá de mediciones directas. Ahora vamos a hablar de los casos donde yo tengo medición indirecta. Suma o resta de variables, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo que medir dos variables, yo mido A y mido B en el laboratorio. Entonces, yo tendría que los valores centrales, el valor central de X sería el valor central de A más menos el valor central de B, dependiendo de la ecuación que voy a utilizar, ¿verdad? Acá iría alguna ecuación que yo voy a utilizar. En este caso es únicamente una suma de dos variables, ¿verdad? O una resta. Y mi delta X pues sería prácticamente la incertidumbre de A más la incertidumbre absoluta, la incertidumbre de B. También tenemos la medición indirecta, que es multiplicación o división de variables indirectas. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá una fórmula, ¿verdad? Tengo que X es igual a K, B a la A, Y a la B, entre Z a la C. Alguien tiene activado el micrófono. Gracias. Entonces les decía, ¿verdad? Acá en multiplicación o división, yo tengo lo siguiente. Tengo, por ejemplo, X es igual a K, B a la A, Y a la B, entre C, Z a la C. Por ejemplo, acá K, A, B y C son constantes, ¿verdad? Un número cualquiera. Entonces, si yo quiero tomar el valor central de X, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo, acá las variables que yo tengo son B, es Y y también es Z, que estas serían las variables, por ejemplo, que yo estoy tomando en mi laboratorio. Y toda esta en general sería una ecuación para poder encontrar X. Entonces, si yo quiero encontrar el valor central de X, pues tendría que tomar el valor central de la medición de B, de la medición de Y y de la medición de Z. Y pues para tomar la incertidumbre absoluta de delta X, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues lo que tengo que hacer es tomar el valor central de X y multiplicarlo por la constante A, un delta B, entre el valor central de B, la constante B, delta Y, más el valor central de Y, más C por delta Z entre el valor central de Z. Esto pues lo van a entender mejor ya cuando lo estemos aplicando, ¿verdad? Ya con laboratorios. También tenemos lo que es la máxima incertidumbre posible. Entonces, en estos casos vamos a calcular cuál sería la máxima incertidumbre que nosotros podríamos tener en nuestros resultados. Y para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. Vamos a decir que delta X, o sea, la incertidumbre absoluta de X, la vamos a calcular como un valor máximo de X menos un valor mínimo de X sobre 2. De esta manera vamos a calcular un delta X. Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, este valor máximo de X?
yo podría tener un valor máximo de x de la siguiente manera, donde yo puedo decir que el valor máximo de x sería el valor central de x más un delta x. Yo podría obtener un valor mínimo de x como el valor central de x menos un delta x. Entonces, de esta manera yo puedo tener un máximo y un mínimo acá. Y de esta forma yo podría tener la incertidumbre máxima posible. Ahora, para la publicación de una medida experimental se seguirá una convención que se detalla a continuación. El error absoluto deberá contener una cifra significativa. El error absoluto predispone cuántas cifras antes o después del punto decimal debe contener el valor central. Por ejemplo, acá tengo ejemplo, escribir correctamente la medida x donde se obtuvo 1.23 para el valor central y 0.6789 para su incertidumbre. Entonces dice, el error absoluto debe contener solamente una cifra significativa. ¿Y cuál sería el error absoluto en este caso? Pues es una incertidumbre, ¿verdad? Entonces, si yo quiero escribir un delta x en este caso y debe contener una cifra significativa, esto sería 0.6, pero como después del 6 hay un número que es mayor que 5, entonces yo tengo que redondear 0.6 a 0.7. Entonces esto tendría una cifra significativa. ¿Y cuál sería entonces mi valor central de x? Acá dice, el error absoluto predispone cuántas cifras antes o después del punto decimal debe contener el valor central. Entonces, acá yo tengo una cifra después del punto decimal. Entonces, mi valor central debe tener una cifra después del punto decimal. Entonces, ¿cuánto sería? 1.2. Como después del 2 hay un número menor que 5, entonces sería 1.2. Entonces x, que sería mi resultado, x, que es igual, ¿verdad?, a mi valor central más menos delta x, sería de la siguiente manera: 1.2 más menos 0.7. Entonces de esta forma nosotros escribiríamos el resultado final. Bueno, para finalizar vamos a ver lo que es análisis e interpretación de los resultados. Entonces, una vez que obtengo los datos y los resultados, ¿para qué me sirven esos datos a mí? O sea, ¿qué voy a hacer? Con los datos obtenidos se pueden sacar conclusiones acerca de algún fenómeno, propiedades de objetos, propiedades de sistemas, comprobación de leyes, etcétera, ¿verdad? Ya una vez con mis resultados, yo voy a continuar y hacer la discusión de mis resultados y también sacar pues las conclusiones, ¿verdad? Entonces nosotros podemos medir o decir que con qué exactitud nosotros medimos los resultados o qué exactitud tuvimos, con qué precisión nosotros obtuvimos los resultados y qué tanto discreparon si nosotros tenemos algún, por ejemplo, algún valor teórico al cual queremos llegar. Por ejemplo, en el siguiente laboratorio vamos a calcular la aceleración debido a la gravedad, que es 9.8, ¿verdad? Con dos cifras significativas. Entonces nosotros podemos tener ese valor teórico y compararlo con el valor que nosotros calculamos. Entonces podemos ver qué tanto discrepamos
de ese valor teórico. Entonces, con respecto a la incertidumbre, ¿qué nosotros podemos decir? Se usa cuando se necesita conocer cuán lejano o cercano fue la medición que se realizó con respecto a un valor aceptado. Un valor pequeño indica una buena exactitud. Entre menor sea nuestra incertidumbre, es mejor para nuestro experimento. Para el cálculo de esta incertidumbre se necesita conocer el valor teórico de la magnitud que fue medida, ¿verdad? Si nosotros queremos saber qué tanto nos desviamos de, de un valor teórico, pues con la incertidumbre nosotros lo podríamos conocer. Entonces también puede usarse para corroborar acuerdo entre teoría y experimento, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo que les acabo de decir. Por ejemplo, si yo quiero saber qué tanto por ciento yo me alejé de la medición teórica, yo tengo por acá x sub e, que es un valor experimental que yo tengo, y x sub t es un valor teórico. Entonces, si yo quiero saber qué tanto porcentualmente me alejé del valor teórico, lo puedo sacar de esta manera, como mi dato experimental menos el dato teórico, valor absoluto, entre x sub t, multiplicado por 100%. Y esto normalmente lo conocemos como error porcentual. Por acá tengo qué tan satisfactorio fue lo que yo obtuve. Si tengo mi valor experimental acá y mi teórico acá, dentro de un rango. Entonces, si está dentro de ese rango, yo podría decir que hice el experimento satisfactoriamente. Si está muy alejado de mi valor central, entonces mi experimento no fue satisfactorio. Entonces, creo que para finalizar vamos a hablar de incertidumbre de precisión. Se usa cuando se necesita conocer qué tan precisa fue una medida. Un valor pequeño indica una buena precisión. Se puede usar para conocer cuál medida directa aportó mayor error en una medición indirecta. Por ejemplo, esto nosotros lo describimos como la incertidumbre en x entre mi valor central en x por 100. Entonces, con esto nosotros podríamos decir qué tan precisa fue una medida realizada, ¿verdad? Y entre menores este valor, entonces nuestra precisión en el laboratorio fue mayor. Y la discrepancia, para finalizar, se usa para comparar valores medidos cuando se refieren a una misma magnitud. Indica el grado de concordancia entre dos medidas, entre un teórico y un experimental, podríamos decir. Comparar cantidades de discrepancia puede ser significativa o no significativa. Entonces, la discrepancia es la comparación entre dos variables. Por ejemplo, yo acá tengo x y tengo otra medición y. Si yo quiero comparar estas dos variables, puedo comparar sus valores centrales y ver qué tanto difieren un valor entre otro valor. Por acá tenemos una discrepancia significativa. Entre más alejado están el conjunto de valores de una medida con respecto a otra, entonces tenemos una buena discrepancia entre esas dos medidas. Y una discrepancia no significativa es cuando tenemos que nuestros valores están un poco más cerca, ¿verdad? Podríamos decir que esta discrepancia, cuando tienda a cero, entonces vamos a tener eh, una discrepancia no significativa. Entre más cerca estén estos valores,
pues tenemos una discrepancia no significativa. Y bueno, eso es lo que les quería hablar con respecto al laboratorio del día de hoy, que prácticamente no es un laboratorio en sí, sino que es una introducción a las herramientas que nos van a servir para poder nosotros realizar los informes de laboratorio. ¿Tienen alguna duda o comentario hasta el momento? No, todo claro hasta el momento. Ok, ¿verdad? Igualmente, si tienen alguna duda, pueden revisar el documento. Este documento está en el campus virtual. Esta presentación está en el campus virtual. También está este otro documento. También tengo este otro documento, pero sobre este documento les voy a hablar en la siguiente práctica de laboratorio, que vamos a utilizar lo que son las regresiones lineales. Y eso es un poco extenso, entonces por eso vamos a abordarlo en el siguiente laboratorio. Entonces, en el campus virtual, ustedes tienen 4 documentos. Acá solo les hablé de 2 documentos, pero prácticamente los otros 2 es para que se complementen entre ellos. Y en el campo virtual también ya está una guía que tienen que hacer eh, de esta práctica de laboratorio o de esta sesión de laboratorio, ¿verdad? Porque no fue una práctica en sí. Es una guía que tienen que responder con respecto a mediciones, a incertidumbres, a definiciones, a realizar algún ejercicio con cifras significativas o valor central e incertidumbre. Entonces, esa guía la tienen que hacer individualmente debido a que no es un informe de laboratorio, sino que solo es una pequeña guía. Entonces, esa sí la tienen que hacer individual. Y con respecto a los grupos, ¿verdad? Van a empezar a comenzar a trabajar en la siguiente práctica de laboratorio, donde ya sí tienen que realizar un informe. ¿Algún comentario? Lego, una pregunta. Dígame. Los grupos que, por ejemplo, solo tienen 3 integrantes y ya no hay más o sea, ya no hay nadie más dispuesto a estar en el grupo, se puede quedar así de 3.